Bueno, hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy movimientos sociales y educación. Venimos de trabajar neoliberalismo, ¿sí? Venimos de ver cómo eh, se, digamos, se configura el neoliberalismo en educación, pero como en términos sociales y políticos también, va generando una estructura compleja y sobre todo en términos sociales y económicas va generando unos niveles de desigualdad, de desocupación, de miseria, de pobreza, de indigencia inauditos en lo que fue, digamos, la historia de nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país el neoliberalismo se inaugura a partir de los 70 con la dictadura cívico-militar y logra uno de sus momentos de consolidación en los 90. Nosotros ubicamos en ese momento, digamos, o a fines de los 90, más precisamente en el 2001, a comienzos de siglo, una primer gran crisis del neoliberalismo en nuestro país, que se traduce en un estallido social muy fuerte que se produce en diciembre, 19 y 20 de diciembre y a partir de allí, del 2001, y este episodio da lugar a que se pongan en evidencia algunas de las estrategias que los sectores populares estaban llevando adelante para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir de lo que se conoce como el genocidio neoliberal, a partir de la desocupación, de la falta de trabajo, del hambre, etcétera, ¿no? Y del deterioro de todos los derechos que había producido el neoliberalismo, ¿no? Eh, Estas estrategias y estas organizaciones empezaron a conocerse precisamente como organizaciones y movimientos sociales, y en realidad no surgen en ese momento las organizaciones como conceptos, sobre todo los movimientos sociales, son un concepto muy antiguo que tiene hasta siglos, digamos, de historia, porque el movimiento obrero que nace en el siglo XIX también ya es un movimiento social, lo mismo que el movimiento campesino, pero sin embargo, desde fines del siglo XX, desde la década del 70 y del 80, hay quienes analizan, sobre todo en Europa, a los movimientos sociales como si como si se tratase de una camada nueva de movimientos, de unos movimientos que ya no luchan por tomar el poder, por transformar el mundo, etcétera, sino que más bien luchan por derechos más vinculados a las identidades individuales, a la lucha contra otros mecanismos de opresión, como por ejemplo eh, la contaminación, o que luchan por los derechos de género, por identidades sexuales, y esto efectivamente es así. Y en Europa aparece entonces con mucha fuerza lo que se conoce como la escuela de los nuevos movimientos sociales. Nosotros en Argentina y en América Latina tomamos un poquito críticamente, digamos, esta mirada y empezamos a ver cómo, precisamente a partir de lo novedoso que tenían estas organizaciones que se habían gestado durante el neoliberalismo y que se pusieron tan sobre la mesa y tan en evidencia a partir de la crisis del 2001, empezamos a mirarlo como si fueran nuevos movimientos sociales. Yo quiero anticipar en este sentido que nosotros tenemos una visión crítica respecto de esta nomenclatura o de esta concepción, porque creemos que efectivamente las organizaciones que se fueron construyendo y constituyendo en toda esta etapa tienen muchas características novedosas, pero también muchas características que las ligan al movimiento histórico, digamos. Y son organizaciones que si bien nacen en una actitud defensiva, en una actitud que tiene que ver con poder sobrevivir, digamos, al hambre, con la defensa del trabajo, etcétera, también tienen la intencionalidad de transformar. Bueno, de todas maneras tienen características novedosas, por supuesto. Ahora, ¿por qué nosotros en esta materia vamos a hablar de los movimientos sociales? ¿Qué tiene que ver hablar de los movimientos sociales en pedagogía? Bueno, precisamente una de estas cuestiones que tienen estos movimientos, que nosotros entonces no vamos a llamar movimientos sociales, sino que vamos a llamar movimientos populares, porque
luchan contra opresiones que tienen que ver con los derechos de los pueblos y luchan por transformar la situación de los pueblos, y entonces por eso los vamos a llamar movimientos populares, son al mismo tiempo unos actores en el ámbito pedagógico muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Bueno, en primer lugar porque lo que vienen a hacer en toda esta etapa de la que estamos dando cuenta, que estamos relatando, que es fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, es que eh, empiezan a jugar un papel en educación importante a partir de que, como en tantas otras esferas, buscan reponer el derecho a la educación que el Estado neoliberal o que los estados neoliberales fueron corriendo, ¿sí? Entonces, en este sentido, son un actor importante que tiene mucho por enseñarnos en términos pedagógicos y que de hecho jugaron un papel bien importante como pedagogos para enseñarnos en general a la educación y a la pedagogía. Ahora, retomando esto que decíamos antes, de que efectivamente tienen características novedosas, de que el adjetivo nuevos movimientos sociales nosotros no lo vamos a tomar porque no es que son para nosotros movimientos de otro cuño, de otro tipo, sino que devienen, digamos, de una historia en Latinoamérica y en Argentina en particular. Pero efectivamente ese adjetivo tiene algún asidero, aunque no los vamos a llamar así, porque tienen una cantidad de características novedosas. ¿Qué es lo nuevo en estos movimientos? ¿Cuáles son estas características que tienen que a nosotros nos interesan tanto? Bueno, en primer lugar, la territorialización. Son movimientos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a diferencia del movimiento obrero, que era un movimiento sindical que se juntaba en las fábricas, estos movimientos que están conformados por gente que quedó sin trabajo, que está desocupada, que ya no tiene más la fábrica como aglutinante, se aglutina en el territorio, se aglutina en el lugar a donde vive, en el lugar a donde se conoce. Y esto implica que estos movimientos no solamente son de base territorial, tienen una geografía que los nuclea, que los junta, sino que además sus miembros se conocen, se comunican, a diferencia de los miembros de un sindicato muy grande, por ejemplo, tienen relaciones cara a cara, y entonces se dan otras relaciones también entre sujetos, ¿sí? Se los analizaba, digamos, al comienzo como movimientos autónomos, es decir, movimientos que pretendían no quedar vinculados con los partidos políticos, no estar vinculados con los sindicatos y menos aún con el Estado. Sin embargo, esta característica, no en todos los casos, pero en muchos casos fue variando, fue cambiando a lo largo de todos estos años de historia porque estos movimientos continúan, ¿sí? su trayectoria. También son movimientos que revalorizan mucho sus identidades de pertenencia. Por ejemplo, digamos, para la época de la que estamos hablando, los movimientos piqueteros, digamos, a pesar de que para el sentido común y para los medios de comunicación hablar de piqueteros parecía ser como algo indigno, para ellos era transformar la identidad de la falta de trabajo en una identidad de lucha y esto era revalorizado. Bueno, lo mismo que un montón de algunos de sus saberes y de su cultura que también son como bien vistos por ellos mismos y son revalorizados, ¿no? Otra de las características muy importantes que tienen estos movimientos es que recolocan el papel de la mujer, que vamos a decirlo con palabras de la época y después lo vamos a decir con palabras de ahora, que sostienen las ollas populares, que sostienen la alimentación, que sostienen muchas veces gran parte de la lucha que viene dándose, digamos, que ponen el cuerpo, pero que además van sosteniendo en términos, sobre todo en lo que hace a la alimentación, y para ponerlo en palabras que hoy son mucho más vigentes, respecto del cuidado, ¿no? Las organizaciones y los movimientos populares ponen a la mujer en un papel muy importante, pero además también la ponen en un papel en el trabajo del cuidado, en el trabajo de colaborar con la reproducción o con la producción de los sujetos que van a trabajar.
Otra de las cosas muy importantes que hacen estas organizaciones y movimientos es que inventan maneras de sobrevivir a partir de inventar también otras maneras de trabajar. Entonces, el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo, la toma de fábricas que se iban fundiendo y de los que los trabajadores se hacían cargo, por ejemplo, con una estructura cooperativa, todo lo que es el trabajo autogestivo y el trabajo sin patrón empieza a tener una lógica completamente distinta de la lógica que nosotros conocemos en el trabajo capitalista, de la que hablamos incluso en las primeras clases, ¿no? Digamos, no hay venta de la fuerza de trabajo, hay relaciones en todo caso entre iguales y solidarias para trabajar. Y esto es bastante disruptivo, ¿sí? Para la economía capitalista. Bueno, a mi criterio, una de las novedades más interesantes, más importantes que tienen estos movimientos, tiene que ver con su funcionamiento, tiene que ver con cómo eh, se trata de funcionamientos colectivos, de funcionamientos asamblearios, en donde en las asambleas se toman decisiones entre todos, que tienen un carácter bastante horizontal, digamos, ¿no? Hay, a diferencia de los partidos políticos que suelen ser mucho más verticales, entonces en realidad construyen una ciudadanía distinta, construyen una participación distinta, construyen una forma de hacer política diferente, porque la política quiere decir con cómo se desarrolla el poder, digamos, ¿no? Entonces, traspasan las lógicas liberales de la política y de sus espacios tradicionales para construir política entre ellos, distribuir el poder de una manera diferente, mucho más igualitario, y en ese funcionamiento, digamos, más horizontal, más igualitario, además, resolver un montón de cosas que antes resolvía el Estado restituyendo esos derechos que, que digamos, que antes eran otorgados por el Estado. Por supuesto, siempre a partir de conquistas y de luchas, pero bueno, esto de alguna manera los pone en un lugar en donde lo que van haciendo, y esto es lo que precisamente tiene de interesante, es construir en el presente algo de lo que quieren para el futuro. Construir una democracia más radical entre ellos, que es lo que quieren después, por ejemplo, para todo el pueblo o para el país, etcétera, ¿sí? O para la sociedad. Entonces van armando y construyendo desde estas lógicas de poder más democráticas, más horizontales, etcétera, algo de lo que ellos quisiera cómo fueran las cosas a futuro, pero las van construyendo en el presente. En este sentido es que se hacen cargo, ¿no? Restituyendo esos derechos, como decíamos antes, pero también de la manera que ellos pretenden hacerlo, se hacen cargo de la formación de sus miembros, de sus hijos, etcétera, y reponen de esta manera el derecho a la educación del que el Estado neoliberal se corrió, pero además lo hacen desde su propia ideología, ¿sí? Entonces, las formas, digamos, que encuentran de educar van a ser distintas que las que conocemos en general en el sistema educativo o en las maneras más tradicionales. Bueno, estas son algunas de las características que hacen a lo novedoso, ¿sí? Estas características, como yo las estoy relatando de manera muy simple, ustedes las pueden leer de manera más compleja en la bibliografía, pero lo importante es saber que estas no se dan ni todas ni de manera pura. Hay distintas organizaciones, hay distintos movimientos que van entretejiendo parte de estas características y las van poniendo en funcionamiento de manera diferente, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los movimientos en términos educativos? Bueno, nosotros hablamos de un repertorio grande de posibilidades educativas que van desde la pelea por la educación, cuando se quedaron afuera de la educación pública, por ejemplo, hasta la construcción de escuelas propias, de escuelas que son de ellos, de escuelas de todos los niveles. Ellos, digamos, en los movimientos se pusieron en marcha desde jardines maternales hasta escuelas de nivel secundario, bachilleratos para adultos, bueno, un montón, y también universidades populares, ¿no? En esas escuelas, ¿sí?, que arman, hay un abordaje distinto de lo educativo.
y de la escuela como espacio propio, como espacio autónomo que forma, como decíamos antes, de manera más acorde a lo que ellos piensan, a lo que ellos quieren, a sus valores, a sus objetivos, ¿no? A sus objetivos políticos, y en general esas escuelas, además de formar y de otorgar el derecho a la educación, lo que hacen es formar muchas veces militantes, hacer una construcción política, una formación política con parte de sus miembros, ¿no? Seguramente que muchos de ustedes escucharon hablar de bachilleratos populares, de universidades populares, bueno, son todas algunas de los ámbitos formativos, educativos, que van organizando y poniendo en funcionamiento las organizaciones y los movimientos sociales. Nosotros en esta clase vamos a estar acompañados por algunos testimonios de experiencias de movimientos sociales que precisan, de Argentina, que organizan e instrumentan algunas de estas propuestas y queremos que las escuchen de sus propios protagonistas. Así que, bueno, vamos a acompañar esta clase con esos testimonios. Y también les vamos a recomendar que miren una película que es bien interesante para entender de qué se trata esto de la educación en los movimientos populares. Bueno, ¿qué otras cosas hacen los movimientos en educación? Bueno, tienen espacios de apoyo escolar, espacios de alfabetización, espacios de formación para el trabajo, espacios de, como decíamos antes, de formación universitaria, pero una de las cosas más interesantes que tienen como planteo es una consideración o una concepción de que ellos mismos, el movimiento, la vida adentro del movimiento, es un espacio de formación. Es lo que algunos llaman, como Roseli Caldar del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, llaman el movimiento como principio educativo, es decir, esta participación entre iguales, esta participación en asambleas en donde se toma decisión y se tiene el mismo poder que el otro, es algo que también va formando a los sujetos en una lógica diferente, o estas maneras de trabajar con otros en relaciones cooperativas, también son maneras de formar sujetos con otras lógicas. Cuando se trata de ir construyendo, como decíamos recién, algo de lo que se quiere para el futuro en el presente y de ir formando a los sujetos en estas lógicas, algunos autores, como por ejemplo Hernán Ubiña, nos hablan de una pedagogía prefigurativa, que prefigura aquello que quiere para más adelante, para el futuro, para la sociedad, pero al mismo tiempo formando, por eso pedagogía, formando a los sujetos en esa consideración. Y en esta formación van generando, digamos, otras culturas, van construyendo contrahegemonía, para decirlo con palabras que ya estuvimos viendo cuando vimos pedagogías de la resistencia, o teorías de la resistencia. Entonces, retomando un poco lo que venimos diciendo, nosotros hablamos de estos movimientos que, si bien son históricos, tienen desarrollo histórico, en nuestro país se hacen muy visibles en la crisis del 2001, pero a partir de, y que tienen características que no son puras, y a partir de ese momento tienen todo un desarrollo que va mutando, los movimientos se reconfiguran, se parten, hacen alianzas, van pasando una cantidad de cuestiones entre ellos que tienen que ver con la dinámica de la historia y con la dinámica política. Ahora, ¿qué pasa cuando adviene el kirchnerismo y se repone fuertemente el papel del Estado y también se reponen una cantidad de derechos que estaban desdibujados, que estaban negados, etc.? ¿Qué pasa con los movimientos? Bueno, los movimientos se encuentran con el Estado y entonces este lugar que había sido tan claramente autónomo por ahí en los comienzos empieza a ser puesto en cuestión y los movimientos empiezan a trabajar con el Estado, a veces en el Estado también, y bueno, se producen nuevas reconfiguraciones de esas posiciones de autonomía, pero lo que a nosotros nos interesa acá señalar muy fuertemente es que a partir de ese momento hay
algunos aprendizajes que el Estado hace de estos movimientos que a nosotros nos parece muy importantes, ¿no? El Estado aprende de algunas de estas lógicas pedagógicas, en principio las reconoce, en algunos casos formalmente o no, pero las reconoce. Incluso en la ley de educación del kirchnerismo aparece la gestión social como, digamos, así como está la gestión estatal y la gestión privada, hay una gestión que no es ni una cosa ni la otra, digamos, que no tiene una lógica mercantil y privada y que tampoco tiene una lógica de ser estatal, que tiene que ver con la gestión que hacen, por ejemplo, estos movimientos, y aparece la gestión social. Pero además de eso, hay una cantidad de experiencias que muestran estos movimientos, que van a aparecer en los testimonios y en la película. Acá yo estoy dando el marco general, y ustedes van a poder ver de qué se trata como más puntualmente en estos testimonios y en esta peli. Hay un montón de elementos pedagógicos, hay un montón de elementos, digamos, que tienen que ver con cómo se entiende una escuela, etcétera, que el Estado empieza a aprender también, a mirar también, y entonces a generar también algún otro tipo de propuestas, pero sobre todo, y esto es lo que yo quisiera como valorizar, muchos de los que participan de esos espacios, muchos de los que participan como docentes y como coordinadores de esos espacios, empiezan también a formar parte, no empiezan, son de hecho muchas veces docentes de las escuelas públicas, de las escuelas estatales, y empiezan a llevar también estas lógicas a las escuelas, y se produce ahí un interesante proceso de aprendizaje, de enseñanza por parte de los movimientos hacia la educación pública en general, que eso es lo que nosotros queremos fundamentalmente digamos, poner énfasis. Un elemento interesante, y con esto cerramos, es que muchas de estas experiencias se basan en una lógica que ustedes trabajaron un poco, que es la lógica freiriana, la lógica de la educación popular o de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, que revaloriza tanto el saber y la experiencia del sujeto, que la pone en cuestión, que le permite repensar su mundo, que hace que se problematice, que pueda pensar en algunas de las causas de aquello que no cierra, ¿sí? A partir de la revalorización del saber popular también. Bueno, con esto terminamos esta clase. Queremos entonces decirles que viene acompañada de estos testimonios de los protagonistas de estas experiencias, y recomendarles mucho, 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 esto es optativo, pero lo recomendamos con mucho énfasis, una película que se llama La educación en movimiento. Ustedes van a tener el link en el campus, lo tienen de hecho, y es una película que hace un recorrido hermoso de 1 hora y media por estas experiencias, pero ya no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Bueno, ojalá haya sido esta clase de provecho, y bueno, nos seguimos viendo. Chau.